Muy buenas costurillas, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mariela y en el tutorial de hoy vamos a trabajar con estos vinilos plásticos. La idea en el tutorial de hoy es darte algunas recomendaciones, tips, truquitos, llámalo como quieras, para que puedas sacarte este miedo que suele dar coser vinilo plástico en la máquina. En el tutorial vamos a confeccionar estos dos neceseres súper básicos para que te quites, como te dije, ese miedo a la hora de coser el vinilo plástico. Si llegaste aquí de casualidad porque YouTube te haya recomendado este vídeo, te invito a que te quedes y a que te suscribas al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando subo nuevo contenido. Te voy a dejar con este tutorial y espero que disfrutes de un ratito de costura creativa. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Voy a empezar este pequeño tutorial diciéndote algunos tips y unas recomendaciones útiles para que empieces a trabajar con vinilo plástico. El vinilo plástico es este material que se utiliza muchísimo en costura creativa. Lo que pasa es que a mucha gente le da un poquito de respeto a la hora de coserlo a máquina. Es verdad que no es un material simple para coser, pero utilizando los prensatelas adecuados, y si no tienes los prensatelas adecuados, algún tip que te voy a dar, puedes sacar adelante el trabajo con este tipo de material sin ningún tipo de problema. En esta ocasión vamos a trabajar con este tipo de vinilo plástico que por detrás no es totalmente plástico, ¿vale? Si te das cuenta, la parte delantera sí que es verdad, es totalmente plástica, ahí le ves el brillo del plástico, pero por la parte de detrás es como tejida. La parte del revés de la tela se desliza sin ningún tipo de problema por la máquina de coser, ahí a través de los dientes de arrastre. El problema viene con esta parte plástica, que a la máquina le suele costar un poquito más. Lo mismo pasaría con este estampado, esto también es vinilo plástico y le pasa exactamente lo mismo. Por la parte delantera es plástico y por la parte de detrás, lo estás viendo, es más opaco y tiene como una capita de textil. Y también tengo vinilo de cristal que le llaman, que es vinilo transparente. Entonces, hoy vamos a trabajar con estos materiales. Todos estos materiales que te estoy diciendo, los vinilos estampados como el vinilo plástico de cristal, lo puedes encontrar en la web de Katia. Yo te lo voy a dejar todo enlazado en la cajita de descripción del vídeo, aquí debajo de este mismo. Entonces, antes de ponernos a coser los neceseres, lo que voy a hacer es decirte las recomendaciones a la hora de trabajar con este material. Lo más importante, por supuesto, es que tenés que tener el prensatelas adecuado para trabajar con este material, con el vinilo plástico. Es el prensatelas de doble arrastre, puedes trabajar también con el prensatelas de rodillo, y por supuesto puedes trabajar preferiblemente con el prensatelas de teflón. Este tipo de prensatelas de teflón para mí es un básico en la máquina de coser porque sirve para coser un montón de materiales que son complicados con un prensatelas básico, con el prensatelas simple que trae la máquina de coser. Este prensatelas, al ser de teflón, lo que hace es deslizar sin generar fricción. Entonces lo podemos utilizar para un montón de materiales diferentes, entre ellos, por supuesto, el vinilo plástico y la polipiel. En mi canal de YouTube te lo voy a dejar por aquí enlazado, por aquí arriba, y si no, en la cajita de descripción hay un vídeo en donde hablo de estos tres prensatelas y explico a detalle cómo funcionan haciendo pruebas con polipiel. Entonces, si quieres un poquito más de información sobre estos tres prensatelas, el de doble arrastre, el de rodillo y el de teflón, te invito a que le eches un vistazo a ese vídeo. Ahora bien, si no querés gastarte dinero en este tipo de prensatelas, que bueno, la verdad es que no son nada caros, a lo mejor el más caro es el prensatelas de doble arrastre, pero sí que es verdad que es una inversión que tenés que tener como fondo de armario en tu máquina de coser. Pero bueno, lo dicho, si no querés comprarte prénsatelas extras y querés a lo mejor salir del paso porque no vas a trabajar mucho con vinilo plástico y con este tipo de materiales,
puedes hacer un apaño a tu máquina de coser para facilitar la costura. Este es el prensatelas A, que es el básico que suele traer las máquinas de coser por defecto. Es el prensatelas Cose Todo, es el que cose en puntada recta, zigzag, puntas decorativas. Este es, pues eso, el prensatelas que siempre viene en todas las máquinas de coser puesto y que es el Cose Todo. Bien, si tenemos este prensatelas y queremos coser vinilo plástico, lo que tenemos que hacer es adaptarlo un poquito para que la máquina le sea más fácil. Para que este prensatelas deslice muchísimo mejor por el plástico, podemos ponerle por la parte de abajo un trocito de cinta de washi o incluso un trocito de cinta, estas que utilizan los pintores, creo que se llaman cinta de carrocero, si no me equivoco. Yo aquí lo que tengo es washi, entonces nada, tendríamos que cortar un trocito de washi, pegarlo por la parte de abajo del prensatelas, a la medida del prensatelas por supuesto. A mí aquí me quedaría más grande, no pasa nada, cojo una tijerita y lo corto a la misma medida. Y también por aquí y por supuesto por el interior, por el hueco que hay entre las dos patitas del prensatelas. Cuando vayamos a coser, aquí en el centro donde entra la aguja, por supuesto nos queda washi, ¿vale? Podés romperlo por aquí abajo con la tijera. Le hacemos un cortecito. O si no, simplemente lo dejas así y cuando lo pongas en la máquina de coser y empieces la costura, la aguja misma va a perforar la cinta, el washi, y no vas a tener ningún problema. Entonces, colocándole este trocito de washi debajo del prensatelas, el prensatelas ya va a deslizar muchísimo mejor sobre el vinilo plástico. Ya tenemos la parte de arriba apañada, pero ¿qué pasa por la parte de abajo? Por donde están los dientes de arrastre de la máquina de coser. Por debajo es posible que si es totalmente plástico no deslice bien. Entonces, si esto sucede, lo único que tienes que hacer es coger un folio muy finito, papel muy finito, y colocarlo por la parte de abajo de la máquina de coser. Es decir, yo tengo aquí el folio, tengo aquí la pieza que voy a coser y por aquí arriba está el prensatelas. El folio va a estar en contacto con los dientes de arrastre. Por aquí encima voy a tener el vinilo plástico, que es lo que voy a coser, y aquí tengo el prensatelas con la aguja. De esta manera voy a poder deslizar muchísimo mejor por los dientes de arrastre. ¿Qué pasa? El papel se va a perforar y lógicamente voy a coser el papel, pero no hay problema porque luego el papel se rasga y se quita sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, si querés puedes utilizar incluso muchísimo mejor papel de seda, este para hacer manualidades, que es más finito y te va a costar mucho menos trabajo luego retirarlo, o incluso puedes utilizar también papel de horno, el papel que sirve para hornear en la cocina, ¿vale? Así que ya ves, simplemente con un trocito de washi y con un folio, papel de horno o papel seda, puedes conseguir coser sin ningún tipo de problema los vinilos plásticos. Por supuesto, es muchísimo más cómodo tener uno de estos prensatelas porque el trabajo lógicamente se va a facilitar muchísimo más, pero como te dije antes, si lo único que querés es hacer una prueba para ver qué tal se te da coser este tipo de material sin tener que invertir en un prensatelas en concreto, puedes utilizar estos tips y estas opciones que te di para facilitar un poquito el trabajo a tu máquina de coser. Otra cosa súper importante cuando cosemos vinilo plástico es que tenemos que trabajar con la puntada larga, a partir de un 3,5 o incluso un 4. Porque ¿qué pasa? El plástico es, y si hacemos puntadas muy cortitas, vamos a hacer que este plástico se rasgue con más facilidad. Entonces, cuanta más larga sea la puntada, muchísimo mejor. Y así también ayudamos a la máquina de coser para que trabaje más cómodamente. El vinilo plástico, ya sea este que es totalmente transparente o este que tiene algunos estampados, algunos diseños, algunos dibujitos, no lo podemos perforar con alfileres porque la marca va a quedar ahí, no se va a quitar como en el poliéster impermeable. Por lo tanto, tenés que trabajar en todo momento con pinzas de costura, este tipo de pincitas. Si no tenés este tipo de pincitas, también te sirve por supuesto las pinzas de papelería, puedes utilizar esas también, y también puedes ayudarte con cinta de doble cara. Eso sí, lo único que te recomiendo es que la cinta de doble cara que vayas a utilizar sea bien estrechita para evitar que la aguja la traspase. Yo suelo utilizar esta cinta de doble cara que es de 3 milímetros y esta otra que es de 5 milímetros.
Dependiendo el tipo de costura que vaya a hacer, utilizo la de 3 milímetros o la de 5. Y otra cosa también importante es que cuando trabajamos con este tipo de vinilo plástico cristal, las costuras interiores se van a ver, por lo tanto vamos a necesitar también cinta Albies. Yo suelo utilizar esta cinta Albies que es de 18 milímetros, tengo también de 25 milímetros, pero me parece que es demasiado ancha y la compro en Amazon porque está muy bien de precio. Me viene el rollo así entero y tienen un montón de colores. Las partes que se vean las costuras por el exterior, ya sea porque el vinilo sea de este tipo plástico transparente, hay que rematarlas con bies. Además, al rematarla con bies le vamos a dar muchísima más vida útil a este tipo de neceser plástico, porque la costura va a ser mucho más resistente. Por supuesto, no es nada obligatorio ni necesario, pero es verdad que la cinta Albies le da un acabado más profesional y también si tenemos estampadas o de colores podemos jugar porque se van a ver a través del neceser por el exterior. Entonces sí que es verdad que es un bonito detalle y queda muy bien cuando el acabado queda perfecto y prolijo. Y dos consejos muy pero que muy importantes que te voy a dar antes de que empieces a trabajar con vinilo plástico. El primero es que planifiques la costura. Esto quiere decir que te hagas en un papel, voy a hacer este neceser y tengo que coser primero por este lado, después por este otro, después por este otro, para evitar errores, porque en el vinilo plástico no podemos estar cosiendo y descosiendo. Una vez que cosemos, ahí se tiene que quedar, porque si lo descosemos se va a rajar por completo. Y otro truco que también es súper importante antes de que te pongas a trabajar con vinilo plástico es que hagas todas las pruebas en un retalito pequeñito en la máquina antes de ponerte a coser tu proyecto. Así que bueno, ya te di creo que todos los consejos más básicos para trabajar con este tipo de material. Espero que te animes a trabajar y a probar con el vinilo plástico porque salen proyectos muy interesantes, se necesita muy poquito de material. Date cuenta que en realidad al vinilo plástico, si estamos haciendo un proyecto transparente, no tenemos que ponerle guata, no tenemos que ponerle estabilizador, ni entretela, ni siquiera forro por el interior. Y ahora que por aquí por España viene el clima un poquito más cálido, que estamos cerca del verano, hacer estos tipos de neceseres con vinilo plástico transparentes son muy prácticos para ir a la playa o a la piscina. Bueno, ahora sí, dicho todo esto, vamos a ponernos a coser ya los neceseres. Vamos a hacer dos neceseres diferentes, por lo tanto hay dos patrones completamente diferentes. La guía de patrones, medidas, materiales y todo lo tenés apuntado en el blog de mi academia. Aquí debajo en la descripción del vídeo vas a tener un enlace directo para poder acceder al blog y leer toda la lista de materiales que necesitas, la guía de patrones y consejos prácticos. ¿Dónde está la cajita de descripción del vídeo? Aquí debajo de este mismo hay un botón que pone y más. Si le das a ese botón se te va a abrir un pequeño desplegable donde vas a tener un poquito de la información relacionada con este tutorial. Luego, si le vuelves a dar una vez más a otro botoncito que pone y más, ya se te abre al completo el desplegable y vas a poder encontrar todas las listas de materiales relacionadas con este proyecto. Para este neceser tenemos 4 trocitos de vinilo plástico estampada y 2 de vinilo plástico cristal. Los 6 retales que tengo aquí sobre la mesa miden 11 centímetros por 23,5 centímetros. De todas maneras, todo lo tenés, acordate, apuntado en una entrada en el blog de la academia. Lo bueno es que hoy no vamos a trabajar con plancha, porque por supuesto el vinilo plástico no se puede planchar. Así que de plancha nos olvidamos por completo, no la enchufes porque no la vas a necesitar. Voy a coger un trocito de mi vinilo plástico de cristal y lo voy a alinear perfectamente con otro de los retales de los laterales. Mira, ¿ves? Ahí está perfectamente alineado el vinilo plástico decorado con el vinilo transparente. Lo tengo alineado por arriba, por el lateral y por la parte de abajo. Lo sujetamos por aquí con pinzas porque, como dijimos antes, no podemos utilizar alfileres con este material. Nos vamos a la máquina de coser y hacemos una costura en línea recta rematando al principio y al final a distancia de prensatelas. Mira, ya lo tengo por aquí cosido. Acordate que al comienzo del vídeo te dije que la puntada que tenemos que utilizar para coser este material tiene que ser una puntada larga. Una vez que lo tengo cosido voy a abrirlo
Y voy a coger el otro trocito de vinilo plástico y lo voy a enfrentar derecho con derecho de vinilo transparente. Lo voy a alinear muy pero que muy bien, como hice antes, y lo vamos a llevar a la máquina de coser para hacer la misma costura que hicimos con la otra parte. Lo cosemos en línea recta rematando al principio y al final y hacemos lo mismo con las otras 3 piezas de la otra parte del neceser. Ya lo tengo por aquí cosido. Lo bueno de este material es que no se deshilacha, entonces no tenemos que estar preocupándonos por este problemita que siempre nos suelen dar las telas de algodón. Ahora que tengo las 2 partes cosidas de mi neceser, lo que tengo que hacer ahora es una costura de carga. ¿Para qué vamos a hacer la costura de carga? Primero, para dejar esto más firme, y segundo, para que el margen de costura se nos quede sujeto a la tela exterior. Entonces el margen de costura lógicamente lo vamos a poner hacia la tela estampada, no lo vamos a poner hacia acá porque entonces se vería y quedaría fatal. Así que vamos a ir con muchísima paciencia, vamos a llevar el margen de costura hacia el exterior y vamos a tratar de bajar esto lo máximo posible. ¿Qué pasa? Como te decía antes, no podemos utilizar plancha para hacer que esto se quede bien planito y quede bajito. Por lo tanto, es algo que tenemos que hacer en la máquina de coser muy poquito a poco. Simplemente ponemos la pieza bajo el prensatelas y con la costura a muy poca velocidad vamos a ir bajando la tela, aplanándola con el dedo y haciendo que la pieza avance para generar esta costura de carga. Lo tenemos que hacer en un lado, en el otro y en el otro. Acordate que la puntada para trabajar con este material tiene que ser larga. Ya tengo las costuras de carga hechas al exterior. A ver, ahí creo que se puede ver bien. La hice con un largo de 3,5 por el interior. Mira, ves que bien queda por el interior, queda bastante prolijo. Y ahora ya tenemos listos los 2 exteriores de este neceser básico que vamos a hacer el primero. Ahora simplemente tenemos que colocarle la cremallera y hacerle la base al neceser. Para hacerle la base al neceser voy a utilizar la herramienta de cuadraditos. En este caso voy a utilizar el cuadradito de 4×4 centímetros. Voy a marcar los cuadraditos de 4×4 centímetros. Uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Los voy a marcar y después de haberlos marcado los voy a cortar con la tijera. Como este vinilo plástico de Katia por el interior tiene un poquito de tejido, como no es plástico, ¿vale? Podemos dibujar sobre él sin ningún tipo de problema, no es como este transparente. Ahora tenemos que colocar la cremallera. Para colocar la cremallera vas a coger una cremallera acorde, la que a ti te guste, y un trocito de bies que sea del mismo tamaño de tu pieza. El bies lo vamos a doblar por la mitad y lo vas a juntar muy bien con el borde de tu vinilo plástico. A medida que lo vas doblando y va haciendo tope en el doblez, le vamos a ir sujetando con pinzas. ¿Vale? Y se nos va a quedar de esta manera. Lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Ahora, una vez que lo tenga sujeto, vamos a coger nuestra cremallera, que en mi caso es una cremallera continua porque es más cómodo para trabajar. Y lo que voy a hacer es alinear el borde de la cremallera, por donde no están los dientes de la cremallera, con el borde del bies, sin que sobresalga la cremallera del bies. Y la voy a ir sujetando con las mismas pinzas que tenía antes. Me tiene que quedar de esta manera. Esto mismo lo voy a hacer con la otra pieza. Le coloco bies y la cremallera por detrás. Cuando vayamos a la máquina de coser tenemos que hacer 2 costuras. Una bien al borde del bies, por aquí rematando al principio y al final, y otra bien al borde del bies pero por la parte de abajo del bies para que quede bien cerradito, rematando al principio y al final. Bueno, ya te lo traigo por aquí, mira, ves ahí cosidito. ¿Veis? Todas las costuras quedan en el interior y así con el bies no se ve. Voy a poner ahora el tirador de la cremallera, entonces para ponerlo bien y que quede todo perfectamente alineado, lo que voy a hacer es cortar al ras de la tela el sobrante de cremallera que me quedó en uno de los lados y de bies del mismo lado en la otra pieza. Y ahora de esta manera sujeto por este lado que tengo alineado las 2 telas para que queden bien a la misma altura y no me queden descuadradas. Y ahora voy a poner el tirador de la cremallera por este lado. Ahora quito la pinza y ya tengo ahí colocadito a la misma altura
la cremallera y no me quedan descuadradas las piezas. Voy a cortar también este excedente de cremallera y de bies para dejarlo a la misma altura todo. Vale, y ahora simplemente tenemos que enfrentar derecho con derecho. Antes de enfrentar derecho con derecho le voy a poner una de las etiquetitas mías de mi marca por aquí. La sujeto con pinzas, acordate que no podemos utilizar alfileres. Enfrentamos los exteriores, alineamos todo perfectamente y vamos sujetando todo con pinzas. Vamos a tratar de alinear en la medida de lo posible el cambio de vinilos para que quede bien. Ahora que ya lo tenemos sujeto por los laterales, vamos a hacer la siguiente costura. A los laterales rematando al principio y al final, y a la parte de abajo aquí se va a ver la costura porque tenemos el plástico. Entonces aquí le vamos a colocar un bies para colocar el bies sin tener que hacer muchas costuras porque estamos hablando de plástico. Vamos a coser directamente el bies al mismo tiempo que cosemos la parte de abajo. Entonces simplemente doblamos el bies por la mitad como hicimos antes y lo vamos sujetando con pinzas. Esto es opcional, ¿vale? Si no te importa que se vean las costuras interiores, pues no le pones bies y ya está. Y cuando lo tenemos, rematamos al principio y al final. Por lo tanto, cosemos laterales y cosemos la parte de abajo con el bies. Los laterales no hace falta que le pongamos bies porque no se va a ver, ya que aquí tenemos el vinilo plástico opaco. Ya tengo cosidos los laterales. La parte de abajo, por supuesto, me sobra bies, lo corto al ras. Y ahora tenemos que cerrar los laterales, entonces esto lo abrimos, enfrentamos costurita con costura, el margen de costura de abajo hacia un lado y el margen de costura de lateral hacia el otro lado, alineamos muy bien, sujetamos con pinza de un lado y del otro. Y vamos a la máquina de coser rematando al principio y al final en un lado y en el otro. Aquí no va a hacer falta que le pongamos bies porque los laterales de abajo no se van a ver. Ya te traigo por aquí los laterales cosidos en un lado y en otro. Y ahora lo que te digo, si aquí le quieres poner bies, le puedes poner bies. Si no, lo puedes dejar así, tal cual. Ya eso a tu elección. Le vamos a dar la vuelta con mucho cuidado. Y con esto último ya tendríamos terminado uno de los neceseres súper básicos con vinilo plástico. La idea es que hagas proyectos sencillos con este tipo de material para que cojas soltura, para que sepas si realmente te gusta trabajar con este material o si mejor lo dejamos a un lado y nos olvidamos directamente de que existe. Yo te animo de verdad a que lo hagas porque el resultado, como ves, es muy bonito. Este tipo de neceser, como te dije antes, para la piscina, para la playa, queda genial, es muy práctico, es bastante alto, así que viene estupendo, pues a lo mejor, pues eso, como neceser de baño para poner las cremas, el shampoo, si vamos a la piscina. Bueno, esto ya a elección tuya. Vamos a ir ahora con el otro modelo que también es un básico, muy sencillito, pero es otra manera de coser un neceser diferente. Vamos a hacer exactamente la misma distribución de vinilo plástico, dos exteriores decorados y uno de cristal en el centro. Las medidas son 11 centímetros por 50 centímetros en los tres. Hacemos el mismo procedimiento. Enfrentamos derecho con derecho de un lado, cosemos, una vez que lo cosemos lo abrimos y enfrentamos derecho con derecho del otro lado y cosemos rematando al principio y al final. Exactamente lo mismo que hicimos con el otro neceser, lo que pasa que este es una única pieza. Cuando ya tenemos unidas las tres piezas, vamos a hacer las mismas costuritas de carga que hicimos en el otro neceser, rematando al principio y al final para dejar el margen de costura hacia el lado del vinilo plástico opaco. Bueno, ya lo tengo cosido con las costuritas de carga como hicimos el otro modelo y este modelo, como te dije con el anterior, es súper básico. La idea es que nos soltemos un poquito con este tipo de material. Aprovechando que este estampado del vinilo plástico no tiene direccionalidad, vamos a hacer un neceser simple, básico y plano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para meter el bañador cuando está mojado. Ahora vamos a colocar la cremallera, pero vamos a colocarla sin bies para que veas los dos acabados diferentes que tiene. Colocar una cremallera con bies y colocarla en vinilo plástico sin bies. Vamos a volver a hacer lo mismo. Voy a abrir la cremallera porque mi cremallera es, pues eso, una cremallera continua y es más fácil trabajar con ella. Y lo que voy a hacer ahora es, en vez de enfrentar derecho de cremallera con derecho de vinilo y luego voltear, voy a hacer el mismo procedimiento que hice antes, pero esta vez sin bies. Entonces, como este tipo de material no se deshilacha, tenemos eso a favor. Simplemente vamos a alinear el borde del vinilo plástico con el borde de la cremallera, lo vamos a sujetar con pinzas
Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado con la otra parte de la cremallera. Vamos a la máquina de coser y con el prensatelas de cremallera hacemos otra vez 2 costuras. Una bien al borde del vinilo plástico y otra unos milímetros más abajo, rematando al principio y al final en un lado y en el otro. Mira, ¿ves? Ahí están las 2 puntaditas. Aquí se ve, porque claro, estoy utilizando el vinilo plástico de cristal, entonces se ve la cremallera por detrás, pero no me importa porque hace juego con el estampado que escogí. ¿De acuerdo? Entonces tampoco es que me importe ni que me rompa mucho. A ver, estos son necesarios que se hacen súper rápido, que se hacen en un momentito. Ahora que lo tengo así, voy a colocar el tirador de la cremallera del revés. Cuando la tengo colocado, voy a alinear todo perfectamente y voy a cerrar los laterales con una costura simple, rematando al principio y al final. No va a hacer falta colocar ningún bies ni nada por el estilo porque los laterales son de vinilo plástico opaco y no se va a ver ninguna costurita y ya tendríamos terminado este neceser, así que voy a coserlo y lo traigo. Bueno, ya lo tengo por aquí cosido por los laterales, ¿ves? Neceser plano, básico, pero que viene genial para guardar pues eso, la ropita húmeda cuando vamos a la playa o a la piscina. Le damos la vuelta. Y por aquí puedes ver la diferencia de los 2 acabados a la hora de colocar la cremallera. ¿Ves? A ver, este queda como un poquito más desprolijo, bastante más desprolijo diría yo. No es algo que yo haría, por ejemplo, para vender. Sí que es algo que haría pues rápido, en plan, hoy tengo que ir a la piscina, necesito un neceser impermeable, no tengo. O mi hijo tiene que ir a una excursión, necesita un neceser impermeable y no tengo. Bueno, pues no me complicaría mucho la vida y haría este modelo que ya veis que se hace en un momentito, súper fácil con el vinilo plástico. Y luego si quiero algo un poquito más, pues eso, más prolijo, más detallado, con acabados más, pues eso, más resultones, bueno, pues le ponemos bies en las costuras interiores, le ponemos bies donde está la cremallera y queda pues eso, muchísimo mejor el resultado final. Bueno, como puedes ver, el resultado final, los neceseres son súper básicos. Un neceser plano, bastante amplio, eso sí, lo hice bastante amplio pensando en poner un bañador mojado, por ejemplo, si vamos a la piscina o a la playa, poder guardarlo sin que se nos mojen las demás cosas que tenemos en el bolso. Y luego este, que es un poquito más recogidito, que tiene más profundidad, pues para poder poner, por ejemplo, la crema, el peine, yo que sé, el champú, ¿vale? Cositas así de baño si vamos también a la piscina o a la playa. La idea de este tutorial en realidad no era que te vuele la cabeza el modelo del neceser, sino simplemente animarte a que pruebes este tipo de material, que te animes a coserlo, porque con los tips y con los consejos que te di al comienzo de este tutorial vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Entonces mi recomendación es que si vas a animarte a coser este tipo de vinilo plástico, empieces por neceseres básicos y con proyectos pequeñitos como estos que hicimos hoy aquí en un momentito. Acuérdate que toda la información de este vídeo la vas a tener aquí abajo en la descripción. Vas a tener la guía de patrones por si te apetece hacer estos neceseres de este mismo tamaño, la lista de materiales y todo en el blog de la academia. Y ya que estamos hablando de la academia, aprovecho y te digo que por si no lo sabías, tengo una academia online de costura creativa donde explico paso a paso súper detallado los proyectos de costura creativa que están disponibles en la academia. Hay un montón de cursos y de tutoriales de diferente nivel para que puedas echar un vistazo si te interesa ir una puntada más allá en este mundo de la costura creativa. Yo de verdad te invito a que le eches un vistazo porque estoy segura que va a haber algo que te va a encantar. Contame qué te parece este tutorial, qué te parece el tip que te enseñé un poquito de vinilo plástico, si te vas a animar a coser, si te gustan estos vinilos plásticos, la verdad es que son una auténtica monada, son súper divertidos. Y si tenés algún consejito extra, puedes compartirlo también en comentarios para que la comunidad pueda leerlos y esté también atenta a los consejos que nos vamos dando entre todas. Si te gusta este vídeo, no te olvides de regalarme un like y de comentarme algo bonito que me encanta leerte. Ya sabes que los likes, los comentarios y compartir los vídeos es un apoyo enorme para mi canal. Y si llegaste aquí de casualidad y te gusta el mundo de la costura creativa, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando subo nuevo contenido. Ahora sí que sí, me despido, os mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.